En el tema anterior nos adentramos a conocer y a admirar las características y signos del reino. Ahora vimos que una de las formas en que se nos transmitieron dichas características fue pues a través de las palabras pronunciadas por Jesús. Ahora reflexionaremos en las bienaventuranzas, pautas principales acerca del reino que son invitación y camino a seguir. Se plantea siempre el objetivo, ustedes lo tienen en sus libros, profundizar el contenido de las bienaventuranzas como parte del proyecto de vida señalado por Jesús para vivir las actitudes del reino. Comprender que las bienaventuranzas son el llamado a una vida comprometida con el reino. Como ven, los verbos están en uno es profundizar y el otro es la comprensión. Profundizar el contenido de las bienaventuranzas. Vamos a eso. Y segundo, la comprensión de las bienaventuranzas que son un llamado a la vida comprometida con el reino. En la síntesis, pues planteamos el centro de todo son las bienaventuranzas, programa que inspira vida y apostolado, y estamos en el capítulo 4 de San Lucas y el texto de Mateo 9. Van a ser el texto de referencia. Se va a destacar las bienaventuranzas en Mateo 5 y Lucas 4. Entonces en Mateo en el capítulo 5 versículos, pues en los versículos del 3 y siguientes comenzará a plantearse esto. ¿Qué se va a destacar? Bueno, si hablamos de los pobres en el espíritu, los afligidos por la causa del reino de Dios, los humildes, con las relaciones pacíficas, la no violencia, el hambre de justicia, eso de cumplir la voluntad de Dios, que Dios reine en el hombre y en las estructuras sociales, el ser misericordiosos, saber perdonar y ser solidarios, limpios de corazón, pues la transparencia, la sencillez, sin pecado, constructores de la paz, vivir en paz y promoverla, los perseguidos, entrega radical, sin miedo, autenticidad. Todo esto nos lleva pues a lo que se le llama infancia espiritual, es decir, los hijos de Dios, cómo viven. Naturalmente, para vivir todo esto se requiere pues mínimo una comunidad pues que quiere vivir en esta armonía, en vivir estas actitudes, estos valores del reino de Dios, para poder así manifestar pues nuestra adhesión al proyecto de Jesucristo. En una presentación solo se informa, ¿verdad? Porque profundizarlo como tal, pues lleva su tiempo. Pero hacemos un intento, pues, según el manual, presentar cuáles son estas bienaventuranzas que nos llevan a la vivencia del proyecto del reino. La palabra de Dios, tomada en San Lucas 26, 20 al 23, dirá: entonces Jesús, mirando a sus discípulos, les decía: dichosos los pobres, porque de ustedes es el reino de Dios. Dichosos los que ahora tienen hambre, porque de ustedes es el reino de Dios. Dichosos los que ahora lloran, porque reirán. Dichosos serán ustedes cuando los hombres los odien y cuando los excluyan, los injurien y maldigan su nombre a causa del Hijo del Hombre. Alégrense ese día y salten de felicidad,
porque su recompensa será grande en el cielo, pues lo mismo hacían con sus antepasados, los profetas. Es el texto pues de San Lucas, ¿verdad? Porque presenta 1, 2, 3, 4 bienaventuranzas. Y el resto son los ayes, que plantea que también son 4. Pues para un poquito señalar, se trata aquí de la visión que plantea el evangelista sobre el reino de Dios. San Mateo nos dirá el reino de los cielos. El reino de Dios para el Evangelio de Lucas, pues es diríamos, un título común, Dios, pero los judíos no pronuncian el nombre de Dios, por eso dirá el reino de los cielos. De modo pues que ya advertidos, avanzamos un poco para saber qué son estos de las bienaventuranzas. Las bienaventuranzas son parte del gran discurso pronunciado por Jesús, conocido como el Sermón del Monte. Constituyen una serie de pistas que conducen a la felicidad y pautas para el comportamiento cristiano. Usted lo ve en Gaudete et Exsultate del Papa Francisco en los numerales 63-64. Pero como tenemos que aclarar un poco esto de las bienaventuranzas, lo tenemos aquí, son sentencias exclamativas que constan en 3 partes. Primero, la expresión bienaventurados. Segundo, la mención de los destinatarios, que son los pobres, que son los mansos, que son los afligidos. Luego, la promesa, porque accedemos a su sentido a través de sus resonancias bíblicas. Por tanto, ya aclarando esto de qué son las bienaventuranzas, poseemos 2 versiones de las bienaventuranzas, como ya lo habíamos dicho anteriormente, solo que aquí sí ya fijamos con dónde están. Los apartados están en Lucas 6, 20 al 23, que presenta, pues, como ya indicamos, 4 bienaventuranzas. Para este evangelista, las bienaventuranzas eran gritos que expresaban su alegría por la llegada del reino. En Mateo está en el capítulo 5, versículos 1 al 12, que expone 9. Normalmente decimos que son 8, pero hay una última en el versículo 12. Las bienaventuranzas comienzan con este planteamiento. Bienaventurado, dichoso, feliz, los pobres en el espíritu. En el espíritu. El reino de los cielos, ¿verdad? Como ya lo había indicado anteriormente en la página anterior, es otra forma de designar el reino de Dios. En el vocabulario judío se acostumbra a decir cielo en lugar de Dios, con la finalidad de ocultar su nombre. Pues bien, el reino de los cielos le pertenece a los pobres, es decir, a los humildes de la tierra, o Anahuim. Citamos Sofonías 2:3, porque es donde surge el término. Recordarán que siempre hemos indicado de que este término surge en el retorno del exilio, porque son los que, dejándolo todo en Babilonia, han tomado la seria decisión de regresar para reconstruir todo lo que a lo largo de muchos años había quedado abandonado y naturalmente destruido por Nabucodonosor en su momento. Jesús enseña la pobreza entendida como infancia espiritual, es una actitud necesaria para entrar en el reino. Al hablar pues de infancia, que estamos indicando con esta palabra, que aquel que es pobre en el espíritu es porque se declara como un niño.
que confía plenamente en sus padres y que lo que hace, lo hace con la confianza, la seguridad de que va a estar acompañado justamente por sus padres. Esa está en la razón. Esto es necesario para entrar en el reino, sí, es necesario. Porque solo cuando uno tiene esta actitud interna es posible entrar en la comunidad. Sin esa actitud uno no entra. Si uno tiene la actitud digamos, de ser superior y aquí, entonces no entra, porque para entrar en la comunidad de las bienaventuranzas se requiere este desprendimiento total del empoderamiento de tantos bienes. Porque el que entra en esta línea sabe, y es así, ¿verdad? En última instancia es así, que todo cuanto se tiene, pues viene de Dios. La creación, la misma vida, los bienes que dicen que son de uno, pero que al final se quedan todos. Entonces, cuando uno se da cuenta de que en realidad al final de la vida ni el esqueleto se lleva porque todo se queda en la tierra, uno se da cuenta de que es un ser que es dependiente. De ahí viene pues el ser infante espiritual, es decir, como un niño que está sabiendo de que todo cuanto tiene, pues no es suyo, sino que se lo ha dado el papá, se lo ha dado el padre, y que por lo tanto, pues debe aprender a compartir, a vivir con sus hermanos de comunidad. La bienaventuranza de Mateo subraya pues el espíritu de pobreza, es esa realidad, es decir, la actitud de aquel que se sabe pequeño, que sabe que es frágil y limitado, por lo tanto necesitado frente a Dios. En cambio, Lucas acentúa la pobreza afectiva. Por ello, el desapego de los bienes es también condición necesaria para acoger el reino de Dios. Lo que habíamos indicado, pues, en los dos textos, tanto San Mateo como San Lucas, exigen esa actitud de dependencia. En la bienaventuranza, dichosos los afligidos, los que lloran. Es una actitud, naturalmente, una actitud de una persona que descubre un gran valor, pero que le da tristeza el saber que aunque se comparte con otros, no solo no se comprende, sino que se va en contra de esta bienaventuranza. Así que por afligidos se pueden entender aquellos que viven un dolor personal, social, político o religioso. Jesús los proclama bienaventurados, no por causa de su aflicción, sino por el modo como vive su situación. Principalmente se refiere a las personas que se afligen delante de Dios, negándose a entrar en los goces falsos del pecado y que ponen toda esperanza en el mundo futuro. Esta bienaventuranza nos mueve a dolernos del mal que habita en nuestro entorno y por tanto nos compromete en nuestro tiempo. Dichosos los humildes. Ahora viene el humilde, el manso. La palabra mansos hace referencia a aquel aspecto de la humildad que se manifiesta en la suavidad expresada en las relaciones con el prójimo. Encuentra su modelo más perfecto en Jesús, que es manso y humilde de corazón. Constituye la renuncia, la venganza y la prepotencia, la promoción de la no violencia como actitud. Así la vivencia del reino
nos lleva a entablar relaciones pacíficas con los que nos rodean. La bienaventuranza, dichosos los que tienen hambre y sed de justicia, es el centro del mensaje de Jesús. Ser justo se identifica con hacer la voluntad del Padre, tal como está en Mateo 6:33. Busquen primero el reino de Dios y su justicia, y todo vendrá por añadidura. Hablar pues de la justicia. Busquen primero el reino de Dios y el ajuste. Esto es creer y poner en práctica el camino pues de la justicia que Jesús sintetizó en el mandamiento del amor a Dios y al prójimo. Se trata de anhelar la vida comunitaria nueva que se inaugura con el reino. Ser justo implica esforzarse en buscar que las relaciones entre los hombres se rijan por el primado del amor. Hay muchas realidades pues en el mundo de hoy que son contrarias a la voluntad de Dios: el odio, la violencia, las injusticias, las guerras. Por eso, tener hambre y sed de justicia es trabajar de modo activo para que Dios reine entre los hombres, en discernir sobre aquellos signos que hoy no están conformes pues a la voluntad de Dios en nuestro tiempo. Dichosos los misericordiosos. La experiencia de recibir el perdón y perdonar constituyen una de las puertas de entrada al reino de Dios. Decía Jesús: porque si ustedes perdonan a los demás sus culpas, también a ustedes los perdonará su Padre Celestial. Pero si no perdonan a los demás, tampoco su Padre les perdonará sus culpas. La bienaventuranza es una invitación a ser como el Padre de Jesús, el Dios misericordioso por excelencia, que perdona y se compadece de los que sufren. Practicar la misericordia pues es adoptar un estilo de vida pues que se traduce en una actitud, el perdón constante de aquellos que nos ofenden, en las acciones concretas a favor de los demás, la atención a los enfermos, pobres y marginados. Dichosos los limpios de corazón. Ser limpio de corazón expresa una actitud interior transparente, recta, libre de acciones o deseos contrarios a la justicia divina. El corazón limpio no solo es aquel que está libre de pecado, sino también aquel que Dios ha creado de nuevo con su gracia. Vivir con corazón limpio hace posible el poder ver a Dios desde ahora y en plenitud de los tiempos. Dichosos los que construyen la paz. Vivir en paz es algo que todos los seres humanos anhelamos. La paz es la síntesis de todos los dones que Dios hace al mundo en Jesucristo. Él mismo se presenta como aquel que otorga la paz y exhorta a sus discípulos a vivir en paz, a promover la paz. Así pues, la paz es un don que emana de la fuente divina y que hace hijos de Dios a cuantos se esfuerzan en construirla. Dichosos los perseguidos e injuriados por causa de la justicia. Jesús, los profetas y todos los mártires cristianos fueron perseguidos por ser fieles a la causa de Dios. Su sangre derramada dio abundantes frutos a lo largo de la historia de la Iglesia. Ser perseguidos por hacer la voluntad de Dios es una dicha que solo podrán experimentar aquellos que se entregan radicalmente a ser promotores de los valores del reino. Esta bienaventuranza nos anima a no tener miedo
a vivir nuestra entrega a Cristo de modo radical. Así que las bienaventuranzas son un programa y estilo de vida que inspira el apostolado. Las bienaventuranzas son el camino que nos lleva a identificarnos con Jesús, nuestro Maestro. Este cambio requiere de una continua opción y discernimiento. Vivir las bienaventuranzas es para nosotros optar por un estilo de vida y un modo de actuar. Así nuestro apostolado estará inspirado en las preferencias de Jesús. Ser sensibles pues a los sufrimientos de quienes nos rodean, buscar la paz y la justicia, estar dispuestos a ser perseguidos, la humildad, entendida como el hacerse pobre de espíritu, es una virtud que nos ha de caracterizar y llevar a estar abiertos a la corrección fraterna, al diálogo con los demás, sin imponer nuestras formas de pensar o de hacer apostolado. Jesús es el Maestro. Nosotros solo discípulos y servidores. Todo esto ya nos lleva naturalmente a hacer un trabajo personal, a reflexionar y a escribir qué bienaventuranza impacta en tu vida. Cuando pues, uno está reflexionando sobre estos valores, uno dice, bueno, ¿me interesa o no me interesa vivir el proyecto del reino de Dios? Entonces, de las bienaventuranzas citadas, uno va escogiendo aquellas, ¿verdad? Que o le son atractivas o no las ha practicado, y que en el programa de Jesús están justamente las formas de vivir en la comunidad, viviendo estas bienaventuranzas como pues, los grandes valores que tenemos como humanos y como cristianos, y que esto es lo que nos prepara para vivir ahora el reino de Dios y también pues, el reino futuro. ¿Cómo puedes vivir las bienaventuranzas? Cada uno pues va al darse cuenta de las bienaventuranzas, optará pues por ir eligiendo no solo alguna de ellas, porque ve que son necesarias vivirlas, y al mismo tiempo pensar cómo se puede vivir dentro del ámbito de la comunidad. Si bien es cierto, nuestra cultura está más como ocupada en la información y uno elige, ¿no? Uno toma decisiones y hace elecciones según a uno le conviene. Pero en el marco del verdadero seguimiento a la persona de Cristo, no es si uno quiere, son imperativos. Por eso, cuando se dice, bueno, ¿cómo puedes vivir las bienaventuranzas? Yo necesito a alguien para poder compartir todos estos grandes valores que se plantean del reino de Dios. Así que por esa razón las preguntas son esas. ¿En qué consiste la felicidad para la gran mayoría de las personas? Pues ahí habrá mucho que platicar, ¿verdad? Porque si estamos ahora a final de año, ¿en qué consiste la verdadera alegría? Pues van a aparecer cantidades de formas de vivir la alegría y cada uno pues tiene su forma de vivir esa alegría. Pero para el cristiano, ¿en qué consiste realmente la bienaventuranza, la felicidad? Porque eso significa ser bienaventurado si es feliz viviendo estas enseñanzas de Jesús o busca un sucedáneo de felicidad, ¿verdad? Que a la larga pues no le pueden satisfacer y que por eso pues nunca se descubre el auténtico valor de las bienaventuranzas. Uno sabe que son buenas, uno sabe que si las viviera uno pues experimentaría otro estilo de vida,
Pero como les digo, uno pues está informado, sabe de lo que es bueno, pero nunca se atreve a dar el paso. Por eso la pregunta se asemeja a esa felicidad a la que proponen las bienaventuranzas, ¿verdad? Pues cada uno revisa en qué, cuándo realmente está feliz y si la bienaventuranza es parte de eso o no, ¿verdad? Para compartir tenemos tres especies de preguntas. ¿Cómo vivir la mansedumbre en una sociedad como la nuestra, donde hay tanta violencia? Las voy a ir dejando pues para el conversatorio, para saber qué piensan. ¿Cómo se puede vivir la mansedumbre en una sociedad pues como la nuestra, donde hay tanta violencia? Violencia familiar, violencia social, violencia psicológica, de todo tipo de violencias. Es violentar procesos. ¿Cómo puede vivir en nuestra comunidad apostólica? ¿Cómo se puede vivir en nuestra comunidad apostólica la misericordia y construir la paz? Si bien es verdad, desde marzo hasta esta fecha no hemos tenido la oportunidad de saber compartir, pero nos hemos mantenido con la esperanza de que algún día lo vamos a hacer. Pero, ¿cómo vivirlo? La misericordia y cómo construir la paz. Por último, elegir algunas acciones para vivir la justicia, en materia de justicia, entre las personas más cercanas. Dejamos esto abierto para que pues sepamos nosotros ir conversando sobre el tema. Cómo descubrir qué actitudes necesito desarrollar como fruto pues del estudio del tema. Así que dejamos ya abierto el tema para que podamos compartir sus inquietudes, dando respuesta a estas interrogantes. Padre, buenas noches a todos. Buenas noches. Para mí el tema de las bienaventuranzas es muy lindo, muy hermoso. A mí me llama la atención porque dentro del mundo intelectual, a nivel internacional, que a veces me gusta escuchar a ponentes en esa área, me llama la atención, Padre, que muchas personas que no son cristianas luchan porque se viva este estilo de vida de las bienaventuranzas, no solamente el de los 10 mandamientos, porque saben que realmente es como usted decía, un estilo de vida que trae muchísimos beneficios, que trae la felicidad, es como el camino de la felicidad hacia el cielo, ¿verdad? Aunque para ellos pues no exista el cielo, pero saben de que acá es un estilo de vida que nos lleva a un, hablando no cristianamente, a un bienestar, a un vivir en felicidad y en tranquilidad. Y a mí siempre me ha llamado la atención estas personas, ¿verdad? Que no siendo cristianas, acunan de manera personal este tipo de vida. Por supuesto, cada vez que alguien lo enseña como, bueno, lo leo o lo escucho en enseñanza con usted, me doy cuenta de todo lo que tengo que avanzar. A mí me llama mucho la atención el punto de hacer la voluntad de Dios, ¿verdad? Uh-huh. Yo creo que en Juan está ese versículo que a mí me impactó la primera vez que le puse atención, que dice: Jesús, mi alimento es hacer la voluntad de Dios. Uh-huh. ¿Verdad? Creo que está en Juan. Sí, capítulo 6. Entonces, es algo difícil para mí cuando mis propias prerrogativas o mis heridas o lo que yo quisiera que fuera interviene, ¿verdad, Padre? Entonces es algo con lo que yo en lo personal debo luchar para poder realmente hacer de mi vida paso a paso un camino de voluntad de Dios.
a todo nivel. Yo pensaba en la pregunta primera que usted también dijo, aprovechando que estoy acá ya hablando, sobre la mansedumbre. Perdón, sobre la paz, perdón. ¿Cómo es que nosotros generamos algún tipo de violencia? ¿Cómo se genera violencia en este mundo actual, verdad? Y yo creo que no solamente es con palabras, a veces también es con silencio. A veces, ¿verdad? Hay hogares que lamentablemente yo conozco en donde se han roto porque hay un silencio sordo, indiferente, duro, difícil, ¿verdad? Yo creo que también ahí se violenta cuando una persona pareciera que no le importa a la otra, cuando no estoy interesado en nada, ¿verdad? Entonces creo que con el ejemplo, más que con las palabras, podemos a ayudar a que este mundo pues deje la violencia, ¿verdad, Padre? Cuando no incitamos de ninguna manera, ¿verdad? Y me incluyo en eso, no incitamos de ninguna manera, en ninguna forma, situaciones o circunstancias para que vayan a peor, sino que siempre tratando de buscar la voluntad de Dios, ¿verdad? Que es que vivamos en paz. Gracias, Padre, por esta enseñanza. Muy bien, gracias. Padre, muy buenas noches. Buenas noches. Aquí le saluda Rosmunda. Sí. Vea, este tema obviamente, de las bienaventuranzas, hace poco lo acabamos de ver y pues dentro de la reflexión decíamos, este mismo que usted nos preguntaba ahora, cuál era el reto mayor o cuál era la tarea no hecha para uno en individual. Pero a mí sobre todo me llama poderosamente la atención que uno de los retos mayores en este desafío que tengo hace algunos años de buscar más, porque en la medida que uno no encuentra lo que usted precisamente dice, que todas las cosas materiales, usted puede conocer todos los países del mundo, a todas las gentes del mundo y siempre tiene un vacío dentro que no está lleno, hay algo que falta y que uno no descubre. Por dónde es, ¿no? Y es más, viajar como espiritualmente dentro de un montón de otras propuestas que hay en el mundo y tampoco llenarse. Así es. Y a mí, realmente yo retorné a la Iglesia Católica y no viene al caso, justamente por eso, porque a mí me hacía enormemente falta la Eucaristía, la misa, la homilía, el apoderarme de ese mensaje y de poder sacar algo en concreto para poder accionar. Eso es un grande reto. Y para mí el reto mayor viniendo de todo este viaje en cuanto a mansedumbre, a mí siempre me resonó en la cabeza el hecho de que yo siempre fui muy rebelde desde chiquita. Siempre fui en contra del status quo. Y mi mamá me decía que yo era la defensora, parecía Fray Bartolomé de las Casas, porque era la defensora de los indios, me decía, porque yo de verdad me apoderaba de todas las causas perdidas, habidas y por haber, y siempre salía crucificada con todos los demás. Y después nadie se acordaba, ni siquiera el que estaba acusado, hasta ese después me acusaba a mí, se volvió un lío. Y mi madre siempre me decía, es que uno debe de aprender a tener mansedumbre, me decía. Porque uno debe ser manso, pero no menso, me decía ella. Sí, esa es la realidad. Y esa docilidad, eso lo dice el diccionario, docilidad y suavidad que se muestra en el carácter o que uno lo manifiesta en el trato, es muy difícil en el ambiente empresarial, y uno de mujer metido en ese ambiente se vuelve más agresivo que los hombres y reta, quiere cambiar su esencia para poder convertirse en alguien extremadamente competitivo, y eso no genera paz. No, esa descubrir que yo hice a través de este viaje aquí en la comunidad misma y en todo esto, es que todo tiene una causa, todo tiene un valor y uno tiene que escuchar, y muchas veces yo sí soy consciente de que
el silencio aporta más paz que el decir, que el hablar, que el ponerse a favor, en contra, lo que sea. Uno debe saber qué batallas debe librar y qué cosas le pertenecen y otras que realmente hay que dejarlas. Y eso es parte de la mansedumbre. Perdón si lo estoy malentendiendo, pero creo que por ahí va mi reto más particular. Quiero ser un amante profundo de la paz. Eso no quiere decir que uno sea sojuzgado y que se deje de todo mundo. No viene en mi esencia. Sí. Lo voy a decir, voy a hablar mis argumentos y voy a decir lo que yo considero. Sin embargo, me sirve el conocer este otro lado del mundo para cuando hablo con la gente que todavía está en los caminos donde yo estaba. Yo sé lo satisfactorio que es llegar a un número y ganarse un bono y hacer pero eso se vacía, es como el marshmallow que le dan al castorcito aquel, al mapache aquel, y lo mete entre el agua y se le deshace en la mano. Ajá. Así, exactamente. Y toda la vida yo les reparto a ellos un textito donde habla de la mansedumbre y de que aprendan a batallar lo que deben de batallar. Para mí eso es parte del inicio de la paz, de saber que uno debe saber cuándo callarse, debe saber cuándo hablar y debe de saber que muchas veces hay batallas que es preferible no dejárselas al Señor, no son de uno, y la paz o el agua va a llegar a su nivel porque Él así lo quiera, así le toque a uno salirse de donde está. Esa es mi opinión sobre mi lucha diaria, creo yo. Sí, pues sí. Y dejar de estar batallando muchas cosas. Así que la mansedumbre para mí es vital. Sí, es un reto importantísimo créame, para muchos de nosotros. Bien. Sí, yo creo que todos tenemos que luchar por trabajar esa área de la personalidad, ¿verdad? Que descubrir dónde está el verdadero valor de la paz, cómo vivirla interiormente, porque ahí está la felicidad. Gracias, doña Rosmunda. Esa es la realidad. Perdón que le robe el tiempo de que también hay otros. La felicidad realmente radica en que uno sienta eso por dentro, que eso está siendo generador de la paz. Eso para mí es la realidad. Uh-huh. Perfecto. Ya tiene un camino para trabajar suficiente. Gracias. Buenas noches, padre. Ay. Buenas noches. Bueno, ¿quién habló? Mariel. Mariel, dale. Yo espero. Bueno, padre, pues creo que las bienaventuranzas en esta época que hemos estado pues resguardados en nuestras casas, creo que las hemos vivido un poquito más pues dentro y viendo las situaciones que ha pasado otra gente también y tratando de ayudarlos, ¿verdad? Uh-huh. Pero respecto a la mansedumbre, creo que a mí esto sí me cuesta como mucho porque pues usted sabe cómo soy yo también, ¿verdad? Un poquito rebelde y dentro de todo también la prudencia, ¿verdad? Que era lo que tanto usted me ha ayudado a poder encaminarme, porque la verdad es que la mansedumbre cuesta mucho en estos tiempos en que sin ir muy lejos anda uno en el tráfico y cualquier gente le saca pero rápido a uno el enojo, ¿verdad? Porque andan bloqueando y pues la ira va saliendo poco a poco. Sin embargo, pues como es parte del espíritu que viene de Dios, he acostumbrado a que cuando algo así me pasa, pues oro y le pido al Señor que me dé esa paz que necesito para no ser imprudente, ¿verdad? Porque al final la imprudencia que uno pueda tener respecto a todo hacer lo correcto, a veces pues no es tan fácil porque pues la práctica es la que nos enseña, ¿verdad? Y pues en este tiempo más estar en mi casa y hacer algo como que diferente a lo que yo hacía, pues también eso, el estar aquí haciendo esas cosas también con la familia, uno muchas veces pierde esa mansedumbre que debería de tener porque es el amor que le tiene uno a la familia, ¿verdad?
Entonces, pues a mí sí me ha costado mucho esa parte de la mansedumbre y pues la misericordia, para mí las bienaventuranzas, la misericordia es la que más he tratado de tener hacia cualquier otra persona y pues más ahí la mansedumbre es la que sí me cuesta como mucho, padre, y ese trabajo es bastante fuerte para mí. Bueno, pues por algo hay que comenzar, ¿verdad? Porque son temas que uno siempre los ha tenido presente, pero que vale la pena, de acuerdo a la enseñanza de Jesús, ir trabajando poco a poco, ¿verdad? La forma progresiva de ir viviendo la mansedumbre. Pues no te digo que se va a lograr el 100%, pero sí un buen porcentaje. Y ya cuando pues han pasado los años, uno se da cuenta de que las cosas que pasaron, siguen pasando, pues son relativas, ¿verdad? Que no le pueden quitar a uno la paz interior, ¿verdad? Porque en realidad la paz interior es ahí donde está el grado de felicidad máximo del autodominio, ¿verdad? Porque uno es feliz cuando tiene ese autodominio personal y dice, bueno, puedo hacer las cosas como son y estoy agradecido con Dios porque me permite vivir pues este triunfo, ¿verdad? Sobre mí mismo, porque ciertamente es un triunfo que uno lo tiene sobre uno mismo, que es algo. Gracias tú. Gracias, padre. Bueno, muy bien. Lista. Padre, buenas noches y buenas noches a todos también. Realmente las bienaventuranzas, siempre que las he leído, pareciera que nos presentaran un plan para alcanzar la felicidad, alcanzar el reino, que viene a ser como todo lo contrario de lo que el mundo le presenta a uno. Así es. Es decir, el que pareciera como que el que trata de vivir las bienaventuranzas es el tonto, ¿cómo le dijera yo? El que no sabe, como por usar la palabra que está de moda ahorita, el empoderamiento. Que no se empodera o que no toma control de la situación, etcétera, etcétera, ¿verdad? Yo me doy cuenta que en mi caso, él creía que vivía las bienaventuranzas en ciertos momentos cuando trataba de controlar, por ejemplo, situaciones de violencia o de injusticia pero de la forma en que me hizo recordar un poquito ahí Rose, rescatando gente, ¿verdad? Sí. Pero rescatándola a mi modo, es decir, como yo quería. Y siempre que hice eso salí totalmente trasquilada, ¿verdad? Y en lugar de ser la buena, me convertí en la mala de la película. Sí. Y me daba cuenta que era por mi deseo de controlar. O sea, que no había absolutamente nada de cristiano en eso. Así es. Porque no era el amor el que me movía, sino el deseo de controlar. Así. Y darme cuenta de eso es duro, pues es duro. Y poco a poco creo que voy aprendiendo a soltar y a elegir las batallas. Por eso me inspiró tanto Rose, elegir las batallas. Hay batallas que no son mías, simplemente no son mías y Dios no me las está poniendo. Y me doy cuenta que cuando yo misma dejo esas batallas, cuando yo misma renuncio a esa batalla, pero por amor a Dios, el Señor se encarga.
Él se encarga, Él lo soluciona de una manera que si yo hubiera metido la mano, pues hubiera producido lo contrario, la violencia, lo contrario, pues definitivamente. Entonces voy poquito a poquito, porque cuesta comprender que la mansedumbre no solo es como estar tranquilo, como no sé qué, como una cosa como externa, sino algo muy interno, una confianza total en que Dios se va a encargar de las cosas y que me va a indicar cuándo actuar y cuándo no, ¿verdad? Y ese dominio de saber que cuando yo quiero actuar y Él me dice que no, pues, y no es lo que debo hacer, creo que ese es el camino, ¿verdad? Es bien difícil, bien difícil. Como dice usted, ¿verdad? Ya tengo bastante que trabajar. Darme cuenta cuáles son mis batallas y cuáles no, de qué forma intervenir y también que no se deba al temor o el temor al conflicto, sino realmente que sea porque, por ejemplo, que me guíe el Espíritu Santo para hacer lo que Dios quiere, ¿verdad? Y que lo que más le he pedido de verdad últimamente, Padre, al Señor es la rectitud de intención. La rectitud de intención, porque me doy cuenta que ahí está realmente lo que vale la pena. Porque si es para mis fines, para mi bien, para mi egoísmo, aunque haga cosas maravillosas, aparentemente no hago nada, ¿verdad? Pero si lo hago por amor al Señor, por amor a Dios, por amor a las personas, entonces el resultado va a ser de Dios, definitivamente. El resultado es de Él y yo no tengo nada que ver, ¿verdad? Y eso, a final de cuentas, al fin empieza uno como a entender. Ay, perdón que tanto que esté hablando, pero al fin empieza uno a entender por qué el Señor dice, felices los que tal cosa, felices porque realmente ahí hay felicidad. Increíble que exactamente lo contrario. El mundo tanto que busca la felicidad, pero si se busca lejos de las bienaventuranzas, ni por más que hagamos vamos a encontrar la felicidad. La verdadera, la que está dentro, la que no se la roba a uno nada. ¿Verdad? Es. Uh-huh. Entonces, es un camino de toda la vida, Padre. Es un camino de toda la vida de estar descubriendo y, perdón la palabra, metiendo la pata una y otra vez y cayéndose y levantándose, ¿verdad? Pero eso es lo que quería compartir. Gracias. Bien, gracias por compartir. Buenas noches, Padre. Buenas noches a todos. Buenas noches, Ermita. Perdonen que no ponga mi video, pero es que no andamos en la casa y... Ajá, a ver, ¿dónde anda? Ajá. Por San Lucas andamos, que venimos aquí a un terrenito que tenemos y venimos a echarle agua a las flores y aquí nos agarró la tarde, Padre. Ya veo. Pero aquí me puse a escuchar. Bueno. Pues en primer lugar, Padre, darle las gracias por estos temas que son los que más me gustan, primero porque fueron las actitudes que para seguir a Cristo son las que tenemos que vivir día a día. Uh-huh. Pasaba que lo dio creo en noviembre, a principios de noviembre. Me puse a buscar la enseñanza y ya no la encontré. ¿Allá no la encontró? No la encontré. Xiomara mandó una, pero no era esa. Sí fue unas que, sí, previo a... Era porque estábamos en espera de los mandamientos, ¿se recuerda? Uh-huh. Sí. Pero que dijimos que no podíamos abordar los mandamientos sino desde la perspectiva de las bienaventuranzas. Ya. La nueva ley, Jesús la comienza con las bienaventuranzas.
Sí. Los mandamientos comienzan negando, ¿no? No hagas esto, no hagas aquello, no hagas lo otro. Ujú. Y la forma negativa que encontramos en el Éxodo. Pero cuando Jesús, como nuevo Moisés, comienza a promulgar lo nuevo, comienza anunciando lo positivo. Serán felices si esto, serán felices si lo otro. Y después comienza a explicar la nueva alianza, es decir, con los mandamientos, pero desde una perspectiva, desde lo profundo del ser. Sí. No en la forma negativa, sino en la forma positiva. Por ahí estábamos comenzando. Ya, sí, padre. Por eso ese tema sí me gustan mucho porque así como los judíos se grababan, decían que se grababan las leyes o los mandamientos en la frente, en todo, tenían que colgarse todos los mandamientos. Así quisiera yo con las bienaventuranzas, padre, grabarme profundamente esas bienaventuranzas de modo que la vida viva. Ajá, sí, porque son el marco de la felicidad. Y es, padre, muchas gracias. Bueno, eso quería darle gracias. Bueno, que tengan buen viaje. Gracias, padre. Bueno. Ya vamos de gracias, padre. Bueno, sí. Bien, vamos con él. Muy bien. Bueno, vamos dándole gracias a Dios, pues, porque ya no apareció Ricardo, ya no apareció Julio, ya no aparecieron varios que antes prestaban sus comentarios, ¿verdad? Ahora somos solo 18. Antes éramos, pues, 30, ¿verdad? Estamos ya casi a la mitad. Pero bueno. Vale, buenas noches, aquí estoy. Por ahí estás. Sí, aquí estoy. Ay, pues que no estabas. Estábamos aquí juntos, entonces no me veía yo, pero sí, lo estoy poniendo atención. Bueno, así como no aparecía. Yo pensé que no estabas. Bien, aquí estoy poniendo atención a eso de las bienaventuranzas. Y recuerdo muy bien lo que habló hace algunas semanas. Sí, algunas semanas. Exacto, entonces creo que sigo en la postura que yo hablé de que son cosas que nosotros tenemos que hacer día a día, pero que también creo que tenemos que hacerlas no solo del diente al labio, ¿verdad? Porque muchas veces me martirizo, ¿verdad? Y quiero que tengan compasión de mí muchas veces, pero no actúo. Creo que una de las situaciones es de que nosotros, si las queremos vivir, sea en mi caso, si yo las quiero vivir, tengo que actuar y empezar a hacer ese cambio, ¿verdad? Y es lo que muchas veces cuesta. Pero sí, creo que a partir de mucho tiempo atrás, lo que son las bienaventuranzas las he ido trabajando un poco, porque creo que en todas tenemos que trabajar, no solo en una, ¿verdad? Y tenemos que hacer eso para poder nosotros tener una vida integral. Entonces, para mí la bienaventuranza es algo que me ha ayudado bastante para poder ir haciendo algunos cambios en mi vida. No digo cambios sustanciales, pero que sí me han ido ayudando para poder no solo ayudarme a mí, sino que también creo que lo dije la vez pasada, ayudar a las personas que están en nuestro entorno y a las que nosotros nos debemos muchas veces, que es nuestra familia y nuestros colaboradores, ¿verdad? Estas cositas creo que son las que nosotros tenemos que poner en práctica, pero como digo, muchas veces nos quedamos o me quedo solo del diente al labio, ¿verdad? Sí. Muy bien, hay que comenzar a trabajar, pues. Correcto. Menos mal que te vi, Julio. Muy bien. Gracias. Muchas gracias. Bueno, hasta luego. Adiós. No, vamos a hablar sobre lo que Bien, terminemos con una Ave María diciendo:
Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Que el Señor nos bendiga y nos dé su paz en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que tengan buena noche, pues que Buenas noches, Padre. Buenas noches.